en nuestra señal de Radio Plantón y a través de www.cencos22oaxaca.org, nuestra página de internet en donde usted nos puede sintonizar completamente en vivo. Así que pues bueno, el día de hoy, como ya lo habíamos comentado, a través de nuestra transmisión y por supuesto a través de esta difusión que realizamos, se encuentra con nosotros nuestro compañero integrante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el compañero abogado Julio César Velázquez, quien pues bueno nos estará acompañando el día de hoy para disipar algunas dudas, pero también para platicar sobre esta ruta jurídica que se ha seguido, compañero, respecto a la reforma educativa, bueno, desde su implementación, desde la aplicación o la pretensión de aplicar la nefasta evaluación en el 2015, después del decreto, pues bueno, viene toda esta jornada de lucha, no solamente desde las calles, desde las aulas, sino también desde el ámbito jurídico. Y ustedes, pues bueno, han acompañado esta ruta no solamente desde el decreto, sino desde antes del decreto, han estado también trabajando todos los pormenores que se han venido dando en la lucha de la sección 22 y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación como tal. Así que muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, compañera. Los compañeros que el día de hoy nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Plantón y que nos ven a través de la página de Facebook. Saludar a todos nuestros compañeros del país, trabajadores de la educación que, como bien lo dices, iniciaron con la defensa no solamente de los derechos laborales, sino incluso de la educación pública misma de nuestro país, y que inició a raíz del año 2013. Entonces, es importante, como bien lo decías, tener los antecedentes de la mal llamada reforma educativa y en qué consistió primordialmente y cuáles fueron los ejes de defensa que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los maestros que son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por todo el país asumieron como la estrategia que tenía que seguir el personal docente y no docente en las escuelas y en los diferentes niveles educativos para defender, como bien lo decías hace rato, la educación pública. Bien, compañero, pues empezamos prácticamente. ¿Cómo surge esta ruta jurídica de defensa de la sección 22 en contra de la evaluación? Hablamos de una evaluación, pero también tenemos que hacer énfasis que esto es producto de la reforma educativa. Claro, en el año 2013 se da la reforma constitucional en materia educativa, lo llamó así el órgano legislativo y el ejecutivo, cuando ya era presidente de la República Enrique Peña Nieto, y es cuando se empieza a observar que efectivamente iba a existir primordialmente la aplicación de la evaluación punitiva. La reforma central fue la fracción tercera del artículo tercero constitucional y establecía que el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento iban a ser mediante una evaluación que fijara la ley. Desde ahí, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación convoca un congreso político a nivel nacional y el tema central fue qué hacer frente a la implementación de la mal llamada reforma educativa. Los maestros del país, durante sus diferentes foros que hicieron desde centros de trabajo de cada región de los estados de la República hasta sacar acuerdos estatales y confluir en acuerdos nacionales en ese congreso político, se reconocieron 4 rutas de acción para la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y sobre todo de la educación pública. Una de ellas fue la ruta pedagógica, la ruta organizacional, la ruta jurídica y sobre todo la ruta política, que pues sabemos es un instrumento constitucional, un derecho constitucional de cualquier ciudadano que puede ejercer para hacerse escuchar o para manifestar sus ideas o expresar lo que ellos tienen como opinión en contra de alguna reforma o alguna otra norma que pueda afectar sus derechos. Es así como surge esta defensa, pero efectivamente en el año 2015 es cuando se inicia la implementación de la mal llamada reforma educativa. Hay que tener un antecedente. En el 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió juicios de amparo de todos los maestros del país que se ampararon contra la Ley General del Servicio Profesional Docente, contra la ley del INE,
y que también interpusieron amparo contra las reformas y adiciones a la Ley General de Educación. Estos juicios de amparo, todos sabemos, los atrajo la Corte, pues asunto de importancia y trascendencia para el país. Iba a resolver la situación laboral de más de 1,5 millones de maestros por todo el país. Iba a resolver la situación jurídica, política del sindicato más grande y más fuerte de Latinoamérica, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que trae inmerso obviamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Corte resuelve ese asunto, dice que es constitucional aplicar una evaluación y que es constitucional que el sindicato no pueda tener alguna injerencia dentro del proceso de evaluación. Hasta ahí la ruta jurídica estaba a cargo de algunos abogados de la Ciudad de México. Posteriormente, en el 2015, cuando se viene el decretazo en el estado de Oaxaca para modificar la estructura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues inician una serie de acciones, ¿no? Recordemos, fue el primer paso para implementar la evaluación en Oaxaca, y después del decretazo fueron libradas órdenes de aprehensión. Recordemos que el compañero Rubén Núñez fue preso político, fue incluso compañero de celda de gente como el doctor Mireles, llegó al altiplano. Posteriormente algunos compañeros fueron presos políticos junto con incluso el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, de ese tamaño estaba la represión para los trabajadores de la educación, para que no existiera disidencia frente a la implementación de la evaluación, pues cada ruta ya había definido cuál iba a ser su marco de acción frente a la implementación de la mal llamada reforma educativa, y lo que preveían es que no existiera en Oaxaca una movilización en contra de la evaluación para implementarla. Por eso las órdenes de aprehensión, retención de salarios y todo lo que ya sabemos como historia. 2015 inicia la evaluación por todo el país. Fue muy especial ese proceso de evaluación porque fue el primero, principalmente en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca. Hubo manifestaciones muy fuertes en contra de la mal llamada reforma educativa y la implementación de la evaluación, pero ante eso la autoridad cometió demasiados errores. Una cosa es que sea constitucional aplicar una evaluación, y otra cosa muy distinta es a cómo llevas a cabo esa evaluación. El cómo puede traer también vulneración o violación a derechos humanos de los trabajadores de la educación, ya sean de corte laboral o de corte sindical, pero ellos tienen derechos que deben ser respetados durante toda esta implementación de la evaluación. Nosotros le denominamos punitiva, pero oficialmente es la evaluación de la permanencia. Es así como inicia la ruta jurídica. Nosotros en el 2015 en el estado de Oaxaca convocábamos los abogados que estábamos en ese entonces a cargo de la ruta, 4 abogados, convocábamos a nuestros compañeros a nivel estatal a reuniones masivas con la finalidad de explicarles qué es lo que estaba mal en la implementación de la mal llamada reforma educativa. Era una gran responsabilidad. En Oaxaca se tenía aproximadamente conocimiento que más de 5,000 maestros fueron llamados a la evaluación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, incluso a través del cajero automático. El compañero iba, retiraba su quincena y le salía: felicidades maestro, saliste seleccionado en la evaluación. Todos los actos son ilegales, nosotros lo advertimos. Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán no hubo complejidad para no hacer eficiente la asesoría del equipo jurídico de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que en ese entonces se creó un órgano llamado Comisión Jurídica Nacional y Derechos Humanos de la CENTE, ¿no? Del cual nos tocó coordinar. Y en los estados donde los compañeros asumieron el llamado de la CENTE, consenso nacional de los maestros de no ir a la evaluación, a nosotros nos dejaba una gran responsabilidad, porque nosotros sabíamos que el efecto inmediato era el cese para los trabajadores de la educación. Los 4 estados que ya comenté siempre han tenido una gran posibilidad de ser disciplinados con los acuerdos que se toman, pero en otros estados la disidencia es menor y por consecuencia la represión es más fácil para ellos o ellos sean objeto de esa represión.
En el 2015, en una reunión en la Ciudad de México por el mes de noviembre, diciembre, los compañeros decían, ya no fuimos a la evaluación, ¿qué vamos a hacer? A nosotros como cuerpo jurídico y a su servidor le tocó diseñar una demanda de amparo, porque ya les habían notificado, les estaban notificando que tenían 10 días para justificar por qué no fueron a la evaluación. Y perdón que te interrumpa, compañero, y es cuando surge, ¿no? Precisamente esta ruta de defensa, sobre todo del cuerpo jurídico de la sección 22 de Oaxaca, que no solamente estaba luchando jurídicamente, sino también políticamente, porque recordemos que la evaluación, independientemente de todos los mecanismos que se armaron para poder implementarse en los estados de la República, se implementó en Oaxaca como el experimento, pero también como el ejemplo político para que las demás disidencias se quedaran estáticas, para que no se movilizaran, y esto les va a pasar si empiezan a movilizarse. Y ustedes tuvieron que empezar un trabajo no solamente jurídico, sino también político, de medición de fuerzas, en donde ustedes iban a contracorriente, ¿no? A nombre del movimiento de Oaxaca se iba trabajando a contracorriente, porque a pesar de tener la razón jurídica en todos los argumentos que se tenían, prácticamente el Estado es el Estado, y utilizaba todos sus tentáculos a su alcance para poder aplastar nuevamente lo que nosotros ya teníamos avanzando. Sí, es muy cierto lo que dices. Tenemos que hacer conciencia que es un proyecto, es la agenda nacional del gobierno federal y de intereses internacionales, y teníamos esa conciencia, teníamos que defender la educación pública. El tema no es una evaluación, el tema es qué va a pasar cuando ingresen docentes sin ese perfil académico de ser pedagogos o ser construidos intelectualmente para un maestro, no sé si rural, bilingüe o de cada nivel educativo. El efecto indirecto social iba a ser muy fuerte, teníamos conciencia de que podía pasar eso, y pues como bien lo decías, como todo tuvo sus riesgos, amenazas, órdenes de aprehensión, retención de salarios más de un año, que también a ti te tocó la retención de salarios, y a tu servidor nos tocó estar un año sin salario y estar aquí al frente de la defensa, no solamente de los 83,000 trabajadores de la educación de Oaxaca, nos tocó estar por todo el país, llegar a un estado del país a nombre de la sección 22 de la Coordinadora Nacional es una gran responsabilidad, porque los trabajadores a los cuales les abandonó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues veían una esperanza en Oaxaca, ¿no? Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de no defraudar a nuestros compañeros. Y efectivamente así inicia la ruta de defensa de nuestros compañeros, de sus derechos laborales, de su plaza base, del proyecto de vida de ellos y de sus familias, y el tiempo nos dio la razón. En el 2015 se empezaron a materializar demandas de amparo. La primera fue en el estado de Quintana Roo. La compañera Aurora Moguel es la que estaba a cargo de la demanda de amparo. Ella va a los juzgados de distrito como si fuera abogada, entrega la demanda de amparo. A los 2 días me habla por teléfono y me dice, ¿qué crees? Admitieron la demanda y hablan de algo de una suspensión, no sé qué significa eso. Me manda las fotos del acto admisorio, y el juez ordena no solamente admitir la demanda, dice, y ordeno que se paralicen las cosas en el estado en el que se encuentran. ¿Qué quería decir con eso? Que el docente seguía trabajando, y entonces ordenó que no fuera cesado y que continuara trabajando hasta que el juicio de amparo concluyera. Hace poco más de 6 meses, en la ciudad de Cancún, un tribunal colegiado por fin confirma la sentencia de amparo que ganaron la primera demanda de amparo que se presentó en Quintana Roo, y en la cual un juez federal determinó que las notificaciones por correo electrónico, vía llamada telefónica, vía cajero automático son inconstitucionales. No puedes decirle a un trabajador, oye, no fuiste a la evaluación, te inicio un procedimiento, tienes 10 días, y el trabajador dice, bueno, pues es que yo no supe. Yo debo tener una certeza jurídica que yo en particular estoy seleccionado a la evaluación. Y qué bueno que tocas este punto, Julio, porque es importantísimo también para quienes nos están viendo a través de Facebook, o para quienes también en su momento podrán seguir la transmisión,
porque no sé si nos podemos saltar. Viene otra etapa de la evaluación e independientemente de toda esta lucha jurídica, de todas estas movilizaciones que se estén dando ya a partir de los mecanismos de defensa que nosotros ya conocemos históricos de nuestro movimiento, ahora que viene, ¿no? De manera jurídica, los compañeros y compañeras que de alguna forma reciban alguna notificación o que el gobierno federal nuevamente incurra en este tipo de notificaciones vía telefónica, a través del cajero automático, como ya lo mencionaste, o por correo electrónico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué ruta ahora se sigue? Porque recordemos, no son los mismos tiempos del 2015, ¿no? En el 2015 vivíamos una represión constante, no solamente administrativa, laboral, también jurídica. Lo habíamos mencionado a los compañeros que tomaron presos y los tomaron como rehenes, lo habíamos dicho, ¿no? Es un mensaje claro, o se calman o sus compañeros van a seguir presos y vienen los demás, porque fue una detención en escalada y la retención de salarios igualmente fue una retención que se fue dando en escalada hasta llegar con nosotros, que somos los espacios de los organismos auxiliares. Y pues bueno, ahora a los compañeros que me imagino que a los compañeros que nos estarán viendo es lo que les interesa, ¿no? Hay un cambio de gobierno que ya se visibiliza en los próximos días, en donde existe una promesa que ya todos parece que la esperanza está depositada, ¿no? En la abrogación de la reforma educativa, pero ya tenemos una etapa de evaluación programada para el mes de noviembre. Ahora que viene, de manera jurídica, cada compañero, ¿qué puede hacer? Y podemos diferenciar dos puntos: aquellos que son notificados y aquellos que de manera voluntaria pretenden o quieren ir a esta evaluación. Okay, mira, para ir ejemplificando y tener claridad qué hay que hacer ahorita, concluyendo con el tema de Quintana Roo, ellos tuvieron que presentar la demanda de amparo después de que se llevó a cabo la evaluación y no asistieron. El juez federal dijo: no vale la notificación de la selección y no vale la notificación del procedimiento sancionador de 10 días para correrlos por no haber ido a la evaluación. A los compañeros, a unos les notificaron que hasta el 2020, como efecto de la sentencia, tienen que ir a la evaluación de la permanencia, y en otros está en litigio todavía su proceso administrativo para separarlos del cargo o no. Pero bueno, ¿a qué vamos? El día de hoy la estrategia es distinta. ¿Cómo se está implementando en el país? El trabajador de la educación sigue recibiendo correos electrónicos, sigue recibiendo notificaciones ilegales. El problema está en que muchos compañeros ya no se quieren arriesgar a no ir a la evaluación, irse al juicio de amparo, porque la autoridad también aprendió algo. Bueno, no te puedo cesar, sí te puedo retener el salario. Es un acto diverso y hay compañeros que 3 años tuvieron que resistir sin salario, asumiendo una defensa jurídica, pero eso sí, siempre con la convicción de que aunque no tenían salario, seguían dentro de sus centros de trabajo impartiendo sus clases, porque ellos tenían claridad que el estar impugnando política y jurídicamente la evaluación, también tenían un compromiso social los compañeros, o tienen su compromiso social, y estuvieron 3 años frente al grupo. Eso nos empieza a dibujar que hay 2 formas de defenderte frente a la mal llamada reforma educativa. Una, puedes no recibir ninguna notificación y posteriormente, cuando te den 10 días, es irte al juicio de amparo. Pero hay compañeros que dicen: yo no me quiero ir a esa ruta porque sé que me pueden retener el salario, quiero impugnarla antes. Bueno, la que hubo en el 2017 fue una forma que hoy la mejoramos en el 2018 con otra demanda de amparo. Obviamente la demanda de amparo tiene que ir cambiando la estrategia, porque los tribunales colegiados van fijando criterios que van impidiendo que tú vayas mejorando la protección de tus derechos. Y además van conociendo, ¿no?, las estrategias o las lagunas que todavía tienes. Y nosotros vamos avanzando, planteándole cosas novedosas o cuestiones novedosas. 2017 los compañeros entonces se fueron al amparo desde que recibieron el correo electrónico. Fueron, imprimieron el correo electrónico, o bien llegaban y les notificaban, recibían la notificación, pues por temor, y decían: ahora ya la recibí, ¿ahora qué hago? Nos dieron la tarea de plantear una nueva demanda de amparo. Esa demanda de amparo se presentó igual como por 15, 16 estados del país, por compañeros, y la que tuvo mayores resultados fue en el estado de Sonora.
2 jueces federales hicieron cosas muy importantes. Uno, ordenó que hasta que no se demostrara que la selección del docente fue legal, no tenían que ir a la evaluación. Y otro juez ordenó que fueran a la evaluación, pero que el resultado no tenga ningún efecto en cuanto a la permanencia, sea positivo o no. ¿Por qué? Porque podría ser que su selección fue ilegal y el resultado, si en este caso le afectaba en algo, pues iba a tener repercusiones en lo que es su estabilidad del trabajador de la educación, y por eso el juez dijo: ve a la evaluación, mídete para que veas cómo estás, pero el resultado no puede afectarte, porque si tu selección es ilegal, tú no debiste haber venido a la evaluación. Entonces fueron 2 sentencias. Una le quitó lo punitivo a la evaluación, y la otra dijo: no tienes que ir a la evaluación hasta que no se demuestre tu selección. Hay un grave problema. La Ley General del Servicio Profesional Docente no establece un mecanismo o un procedimiento para que determine cómo vas a ir nombrando o seleccionando a los trabajadores de la educación que tienen que hacer la evaluación de la permanencia. Si tú lees el capítulo para asesor técnico pedagógico, te pone una serie de requisitos la Ley General del Servicio Profesional Docente y te dice quiénes pueden concursar y ser parte de esa evaluación para ser asesor técnico pedagógico. Pero en el caso de la evaluación de la permanencia, no dice nada. Este instrumento en 2017 y hoy 2018 fue utilizado por los gobiernos de los estados para empezar a decir: este es disidente, este salió seleccionado, este no es disidente y si salió seleccionado lo quito de la lista. Entonces fue el órgano o fue el instrumento, como ya lo habíamos advertido, de control y para ir eliminando a aquellos que pensaran distinto a la mal llamada reforma educativa. Entonces hoy 2018 estamos frente a otro escenario. Ya hubo una elección, ya hay un presidente electo, va a haber un Congreso totalmente nuevo, con una mayoría a favor del presidente electo, pero les decía a los compañeros, hay que hacer una lectura política de lo que está pasando también. En la última conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, ahí en el Distrito Federal, el presidente de la República electo, junto con el saliente, dieron una conferencia de prensa. Y un tema fue la reforma educativa. Cuando hablaron de la reforma educativa, el que hoy está en funciones dijo: yo seguiré aplicando la Constitución y la ley. La Constitución sigue hablando de la reforma y la ley sigue hablando de la reforma, y por eso está la cascada de notificaciones hoy 2018 para la 4ª etapa de la evaluación. Ese es el problema, pero muchos compañeros piensan que como ya ganó el hoy presidente electo de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, piensan que automáticamente la reforma quedó sin efecto. No, yo creo que también habría que hacer un análisis, pues este presidente electo señaló que en tiempo y forma va a presentar las iniciativas. Eso quiere decir que si entra en funciones en diciembre y el proceso legislativo no le alcanza en diciembre para reformar la Constitución, para reformar las leyes secundarias, para reformar las leyes estatales de educación y para reformar los decretos que crean los organismos descentralizados en materia educativa, no le va a permitir inaplicar en determinado momento la ley, porque puede haber grupos de empresarios que demanden al gobierno federal por omitir la aplicación de la ley, y nos va a pasar como nos pasó aquí en Oaxaca, que les iniciaron procedimientos a algunos compañeros cuando nos habíamos ido a paro, supuestamente porque habían faltado más de 3 veces sin motivo justificado, y los empresarios se fueron al amparo para que castigaran a esos maestros. Qué bueno que tocas tiempos, Julio. Muchos se estarán preguntando, bueno, ya viene un nuevo gobierno, la promesa de la abrogación de la reforma educativa, pero hablando de tiempos, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ya nos dijiste, se tienen que presentar la reforma, las leyes secundarias, todo este mecanismo, pero en cuestión de tiempos, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuándo podemos hablar que podremos tener ya una ley estatal de educación, por ejemplo, en Oaxaca? Ya se habló de tener un acercamiento con los diputados, tenemos el proyecto alternativo, nuestro peteo, pero hablando de tiempos no solamente en el ámbito estatal, sino también en el ámbito nacional. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuántos tiempos tenemos que esperar? ¿Cuántos periodos ordinarios, extraordinarios en el Congreso? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Mira, por lo general, todos esperan la reforma a nivel federal, o sea, a nivel central.
En las legislaturas de los estados, cuando tú tienes algún diálogo con los diputados, te dicen, es que yo no puedo modificar nada si no modifican la Constitución Federal, que no es cierto del todo. Pero bueno, al final del día la tendencia política en el país así es centralista. Lo que diga la federación hacen los estados y no es federalista. Los estados también pueden definir qué tipo de normatividad, en materia educativa, que hay facultades que llaman concurrentes, que puede legislar tanto el estado como la federación en esa materia, porque la ley estatal de educación no es reglamentaria de la Ley General de Servicio Profesional Docente. La ley estatal de educación es reglamentaria de la Constitución Política de Oaxaca y obviamente los dispositivos o los artículos que regulan el tema educativo en la Constitución de Oaxaca. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Pues presentar una iniciativa preferente a la reforma a la Constitución, pero ver qué vas a modificar. O sea, no puedes ir y dejar todo en el estado en el que se encontraba anteriormente, porque se entiende Cuando que mencionas preferente, ¿es una iniciativa diferente? Es que es preferente porque es una iniciativa. Puedes tener una serie de iniciativas presentadas, pero esa preferente, su nombre lo dice, es a la que le tienen que poner atención y prioridad para el proceso legislativo. Entonces tiene que iniciar con una reforma a la Constitución, para que esa reforma a la Constitución, si prevé un nuevo modelo de leyes secundarias, posteriormente tengan que legislarse las leyes secundarias, obviamente en la Cámara de Diputados Federal, para que posteriormente en los estados haya reformas a las constituciones locales y a las leyes estatales. Que me toca a mí. Yo no puedo decir que el licenciado Andrés Manuel va a llegar y va a decir mediante decreto se suspende la evaluación, pueden irse al amparo y ese decreto puede quedar sin efecto. Lo que sí me toca decirles es, si se van a amparar, tienen que hacerlo en estas fechas, en estos tiempos. Hay compañeros en distintos estados de la República, dicen, en lo que se da o no se da, yo me amparo y veo qué es lo que va a pasar posteriormente con el proceso legislativo, pero mientras ya estoy defendiendo mis derechos desde ahorita por si es que llegara a pasar algo adverso. Entonces los tiempos son subjetivos, van a ser subjetivos porque yo no te puedo decir en 6 meses ya está toda la legislación. No sé si en los estados ya tengan un proyecto, una propuesta, apenas está ahí una consulta. Se está diciendo que va a haber una consulta, en esa consulta no sé qué se va a dibujar, si se va a dibujar la verdadera reforma, la nueva reforma, o sea, no es tan sencillo. En Oaxaca me tocó coordinar la ley estatal de educación junto con algunos otros representantes del gobierno del estado, del Congreso del estado, cuando se hicieron los 37 foros de consulta, y fue una tarea realmente agotadora, recorrer todo el estado, recoger todas las relatorías en todas las lenguas originarias, las ideas de las personas para crear una ley estatal de educación que desafortunadamente no fue aprobada. Estaba más sustentada esa ley estatal de educación en tratados internacionales más que en la Constitución Política Mexicana por el contexto de Oaxaca, un estado eminentemente indígena. Insisto, es muy difícil darte tiempos. Ojalá fuera como una formulita de tienes 15 días para una, 20 para otra y sumamos y se hace 6 meses. No, todo va a depender de los tiempos, de los cómo se acomoden las cámaras, los congresos en los estados, de eso va a depender todo. Entonces, pero además esto nos sirve para tener claro que de manera inmediata al arribo de este nuevo gobierno no vamos a tener una abrogación de la reforma educativa. Viene todo un proceso que incluso puede durar 1 año o puede durar la mitad del sexenio, ¿no? Sí, claro. Entonces, a partir de esta valoración que está realizando Julio, ¿cuál es la recomendación jurídica que entonces tendríamos que seguir como movimiento? ¿Empezar los amparos? ¿Qué ruta entonces tenemos que nosotros seguir? Estamos orientando ahorita que ya el juicio de amparo se haga desde ahorita. Hoy estamos demandando juicio de amparo y obviamente por el proceso de selección. Y hay muchos temas que no han quedado resueltos del todo. El tema de la retroactividad sobre la aplicación de la Ley General de Servicio Profesional Docente, seguiremos insistiendo. Es un tema que nos queda claro a nosotros, que fue mal interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en perjuicio de los derechos de los trabajadores de la educación. Entonces, hoy estamos insistiendo en esa temática, pero más que eso, en cómo se han dado los procesos de selección. Mira, hay estados donde han hecho tómbolas en las plazas públicas y un notario está certificando quién sale en esa tómbola. Cuando los compañeros buscaron los papeles de esa tómbola de una nómina de 80,000 maestros, en esa tómbola deberían estar los 80,000, no.
le pidieron a los directores que cada director proponga 3 a 2 maestros, y de ese universo de, por ejemplo, de 1000, ellos escogieron a 500 en esa tómbola, y entonces no hubo como una selección aleatoria del universo de compañeros. Lo mismo hicieron con unos programas de insaculación aleatoria. Era un software donde metían según todos los nombres de la nómina, y él iba arrojando quiénes tenían que ir a la evaluación. Y en el peor de los casos, el director, el supervisor es el que decía, este es el más sobresaliente, según tiene que ir a la evaluación, pero siempre se ha convertido en un instrumento de control a favor de un director, de un supervisor en algunos casos, y incluso para acabar con la disidencia sindical dentro de los distintos estados de la República. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues irse al juicio de amparo, imprimir el correo electrónico o recibir la notificación. La gran mayoría, por el temor que hay, ya lo recibió, y de ahí tienen 15 días para irse al juicio de amparo. Entonces, hay que irse al juicio de amparo, sí. Afortunadamente, sabemos que hay muchos abogados por todo el país, incluso hay unos que se dedican a hacer llamados a través de diferentes páginas. Nosotros hemos evitado hacerlo, por lo que hemos tratado de trabajar de manera muy objetiva y muy profesional. Afortunadamente hemos ganado diversos juicios de amparo, y esto nos ha permitido que diferentes medios de información a nivel nacional como estatal difundan el trabajo que se ha hecho y los logros que hemos tenido. Siempre que ganamos una sentencia o alguna situación en contra de la reforma, se publica un pequeño comunicado con las imágenes del número de expediente y la sentencia, porque no es lo mismo agarrar y ponerse a hablar en un micrófono de que vas a ganar juicios de amparo cuando no has ganado absolutamente nada. Nosotros pues tenemos ya la experiencia, ¿no? Conocer toda la reforma del 2013 a la fecha, y hoy estamos seguros de que esos juicios de amparo deben estar ganados. Tenemos esa plena conciencia de que debe ser así. Desafortunadamente no depende de nosotros. En el caso de Quintana Roo, las compañeras aventaron casi un plantón fuera de los juzgados diario, todas las tardes iban a un meeting a pedir justicia y que las cosas se hicieran bien. Ellos nada más pedían que se reconocieran sus derechos humanos dentro del debido proceso de evaluación, y esto nos alcanzó para obtener sentencias favorables. Hoy estamos iniciando el proceso al juicio de amparo, y a muchos se les está agotando el tiempo, pero estamos tratando de coordinarnos para llevar a cabo esta defensa jurídica, en lo que se define políticamente qué va a pasar con las leyes que ya están y con la mal llamada reforma educativa. Perfecto, Julio. Pues bueno, vamos a una pequeña identificación de nuestro programa y regresamos en esta transmisión que también tenemos completamente en vivo a través de nuestra página Senco sección 22 a través de Facebook, y por supuesto también usted puede escuchar nuestra transmisión a través de www.sencos22oaxaca.org en esta transmisión que nosotros tenemos a través del 92.3 de FM y la transmisión en línea a través de nuestra página de internet. Quédese con nosotros, estamos platicando con el licenciado Julio César Velázquez. Él es integrante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección 22, que dicho sea de paso ha estado pues de cerca desde esta ruta de la reforma educativa, de la lucha de la CENTE, de la lucha no solamente, ya lo decíamos hace un rato, desde las calles, sino también de esta lucha desde los juzgados, desde los tribunales, de esta lucha jurídica que se ha dado desde la sección 22 de la CENTE. Vamos a platicar más al respecto, nos faltan algunos otros temas y por supuesto lo invitamos para que también se comunique con nosotros al 951-475-3348, nuestra línea telefónica aquí en Radio Plantón. Quédese con nosotros, esto es Espacio Informativo Voces al Viento. 11 de la mañana ya con 12 minutos, 11 de la mañana con 12 minutos en el horario de la Resistencia. Qué bueno que continúa con nosotros a través de esta subfrecuencia, la señal de Radio Plantón a través del 92.3 de FM y por supuesto a través de nuestra transmisión que nosotros tenemos de nuestra página de internet en www.sencos22oaxaca.org. Lo invitamos para que se comunique a nuestra línea telefónica 951-475-3348, la línea telefónica abierta para que usted nos haga llegar su denuncia correspondiente o por supuesto alguna duda que tenga, alguna sugerencia hacia nuestra programación, por supuesto no solamente
de este espacio informativo Voces al Viento, sino también de la programación que tenemos a través de Radio Plantón. Quédense con nosotros, continuamos platicando con el compañero integrante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el compañero Julio César Velázquez, compañero que ha acompañado esta ardua lucha en defensa de los derechos laborales de cada compañero y compañera de la sección 22 de la CENTE y también a nivel nacional de los demás contingentes en esta coordinación que se tiene a nivel nacional, y platicamos específicamente de la evaluación punitiva, de la lucha que ha tenido la CENTE a lo largo de estos años, pero principalmente a partir del decreto o del decretazo con el que se le denomina a este mecanismo que implementaron a través de Gabino Cue en el IEPO con Moisés Robles, y a partir de toda esta ruta que se ha venido dando, un proceso de notificaciones, compañeros que fueron notificados para ir a evaluarse, algunos que voluntariamente fueron, algunos otros que obligatoriamente fueron, porque pues bueno, ya no encontraron otra salida también para esto. Y en este sentido también platicamos, compañero Julio, haciendo también un resumen de lo que hemos avanzado en esta plática a lo largo de esta transmisión, que pues bueno, no hay tiempos perentorios ni tampoco plazos para que se operativice ya la abrogación de la reforma educativa con las esperanzas que se han depositado en un nuevo gobierno. Todo depende pues de este trabajo arduo que se realice desde abajo, desde los compañeros, desde cada trinchera de la CENTE, pero también desde la exigencia que se esté puntualizando a través de las calles, a través de estos pronunciamientos que tiene cada contingente, y también dependerá mucho pues de los mecanismos y el protocolo jurídico que se sigue en las cámaras. Así que pues bueno, esperemos que esto avance, pero que además se tomen en cuenta todas las propuestas que se tienen de los verdaderos actores de la educación en el país, que son los maestros, los alumnos y los padres de familia. Y pues bueno, hablando precisamente de notificados y evaluados, ya en este proceso en el que ya lo dijimos hace un rato, tenemos en estos momentos un panorama, diferente de lo que vivimos en el 2015 con el decreto. Se dio este proceso y en este año vivimos un contexto diferente. Estamos frente a un cambio de gobierno. Además de eso, en Oaxaca, lo estábamos mencionando hace un rato, Julio, no hay notificados hasta este momento, pero eso no dista de la lucha que se tiene unitaria con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Además de esto, empezamos primero con eso y ya platicamos también qué va a pasar con los compañeros que se fueron a evaluar. Mira, hace rato platicábamos de aquellos que estuvieron en la resistencia y que verdaderamente no vamos a estigmatizar, pero los compañeros que verdaderamente definieron no ir a la evaluación, ellos no estaban protegiendo su trabajo, ellos estaban protegiendo la educación pública, porque ellos tenían la conciencia que ir a la evaluación era entregarse a un modelo educativo que no es acorde a las necesidades del país, ni a lo que los actores primordiales del proceso educativo habían avalado. En este caso, padres de familia, alumnos, autoridades municipales y los trabajadores de la educación. Ya estuvimos hablando de todo lo que pasaba con aquellos que no estuvieron de acuerdo con la reforma, pero también hubo otra parte que por miedo, o algunos lo asumieron así: voy a la evaluación porque de esta forma estoy defendiendo mi plaza base, mi trabajo. Hoy hay un escenario muy complicado. Hubo trabajadores de la educación de diferentes partes del país que en el 2015 no acreditaron la evaluación. Hubo quien en el 2016, porque sí era obligatorio para los que no acreditaron en el 2015, tenían que ir a la evaluación nuevamente y tampoco la acreditaron. 2017 fueron a su última oportunidad y tampoco la acreditaron. Hoy, 2018, ya tienen que estar notificando a aquellos que quedan fuera del servicio, que son cesados por haber ido a la evaluación. Hoy vamos a tener el escenario
de trabajadores de la educación en algunos estados que no alcanzaron a parar si fueron cesados por no haber ido a la evaluación, como también vamos a tener trabajadores de la educación que fueron cesados o son cesados por haber ido a la evaluación. Pues hay compañeros que fueron 2015, 2016 o 2017. Para los del 2015 pues ya se les agotaron las terceras oportunidades, pero para los demás ya se les están agotando las oportunidades. Pero hay un problema también muy fuerte en lo que respecta al debido proceso de la aplicación de la mal llamada reforma educativa. El problema central estriba en que cualquier persona tiene derecho humano de acceso a la justicia, no solamente la justicia propiamente dicha como ir a un tribunal que te escuche y que dirime una controversia, sino el acceso que tú tienes a que se satisfaga alguna inconformidad que tú tengas ante cualquier autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel docente que va a hacer una evaluación y posteriormente le llega al correo electrónico el puntaje que tuvo y si es insuficiente o si es idóneo, esto no te permite el decir que estás en contra del resultado, porque la Ley General del Servicio Profesional Docente no prevé un recurso de revisión de la evaluación. Sí prevé un recurso del proceso de evaluación, pero no de la evaluación en sí misma. Entonces, si tú vas y pides una revisión de evaluación, no te la van a dar porque la ley no la contempla. Así se genera el acto y de ahí te tienes que ir obviamente a un juicio de amparo para que un juez ordene que te den una revisión de examen y te digan por qué no acreditaste la evaluación. Resulta ilógico que un maestro se siente en una computadora, haga una evaluación y posteriormente como un voucher le sale el resultado y le dicen, ¿sabes qué? No acreditaste, sin la oportunidad de ser escuchado y él alegar por qué sí había acreditado la evaluación y que le demostraran por qué no la acreditó. Eso no lo prevé la Ley General del Servicio Profesional Docente. Hoy los que fueron a la evaluación también deben de ya establecer una ruta jurídica para rescatar sus derechos laborales, si no este 2018 para otro gran número de maestros del país es su última oportunidad y si vuelven a ir a la evaluación y en 2019 tendrán el país un gran número de maestros cesados por no haber en este caso acreditado la evaluación. Te voy a comentar un caso que me comentaron, que observé en Durango. Un maestro de educación física fue evaluado en la materia de español. O sea, como maestro de educación física lo llamaron una evaluación de español. Y él me comentó que no la había acreditado. Y él tenía el temor de que lo fueran a cesar por haber no acreditado la evaluación. Le dije, ¿sabes qué, amigo? No te pueden correr porque en primera ni siquiera perteneces a esa asignatura. Tú eres un maestro de educación física y por tal motivo tú no puedes ser cesado por no haber pasado un examen de maestro de español. Temas como esos vas a encontrar por todo el país. Lagunas, ¿no? Desde el maestro que fue a una evaluación, te puede decir que él la vio muy complicado y salió sobresaliente. Entonces todo es muy subjetivo y por eso es necesario un mecanismo de revisión de la evaluación para saber si el contenido verdaderamente no vulnera derechos de los trabajadores de la educación. La autoridad hasta el cansancio ha dicho que el interés superior de la niñez es el que se está prevaleciendo y la calidad educativa. Hoy estamos viendo que hay graves problemas. Seré respetuoso de aquellos que han hecho una evaluación para querer ser docentes, pero también hay personas en algunas escuelas, por ejemplo veterinarios dando clases, y después nos encontramos con conflictos de que están sufriendo problemas en su aprendizaje y los padres de familia hoy se empiezan a quejar y quieren maestros, incluso vienen aquí al sindicato a pedir maestros normalistas que aquellos idóneos que les están mandando, en el caso Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y hay que mencionarlo porque este panorama que tú nos estás explicando, obviamente es el panorama jurídico, ¿no? A los compañeros que ya se les están venciendo los tiempos después de haber sido notificados, es la ruta jurídica, el panorama jurídico que nosotros tenemos, independiente de la lucha política y de la lucha en las calles que estará dando la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pero además de eso, has tocado un tema muy importante que es qué va a pasar con los compañeros
que pues se fueron con el canto de las sirenas y pensaron erróneamente que la reforma educativa iba y que pues bueno, les convenía estar del lado del gobierno estatal o del gobierno en turno, y que pues fueron con el IEPO, como nosotros lo mencionamos, se entregaron al IEPO, se ubicaron a los idóneos en espacios en donde pues ahorita los padres de familia, ya lo has mencionado, están reclamando pues esa falta de formación. ¿Por qué? Porque hay que mencionarlo también, muchos de estos espacios fueron ocupados por familiares de funcionarios del IEPO, por familiares de los amigos de los funcionarios del IEPO, por algunos allegados, algunos otros también por la venta y compra también de estos espacios, porque también se dio desde el gobierno del estado con el policía Moisés Robles, con Germán Cervantes también, y con todo este grupo que se apoderó del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cuando desde el decreto, pues bueno, empezó pues esta culpa hacia la sección 22, hacia el manejo del recurso, cuando en realidad el poderío estaba concentrado en los funcionarios. Ahora, ¿qué va a pasar con estos compañeros que, pues ya lo dijimos, erróneamente se fueron al IEPO, los ubicaron en algunos lugares y pues bueno, en este proceso en el que ellos se vieron inmersos, ahora qué viene? Sí, mira, es bien importante lo que comentas. Efectivamente, después de la implementación del decreto, casi todos los litigios le ganamos al instituto. Inició con una bancarización de la nómina, con un solo banco que era Santander. Nos fuimos al juicio de amparo, un juez federal ordena que a los compañeros no les paguen con una nómina bancaria y pide el juez o ordena el juez que le paguen por cheque como tradicionalmente se hacía. ¿Esto por qué? Porque pues vulnera el artículo 28 constitucional, que prohíbe los actos monopólicos y que impiden la libre competencia. Hace unos días la Corte acaba de resolver un problema similar que hubo en el IMSS sobre un distribuidor de medicamentos que igual se daba un acto monopólico. Posteriormente ellos decían que los cambios de adscripción eran facultad exclusiva del instituto. Eso también es inconstitucional porque lo único que no tomó la reforma en cuenta fueron los cambios de adscripción. Eso se tiene que hacer conforme a las reglas del 123 constitucional, del apartado B y supletoriamente del apartado A través de un sistema escalafonario. Lo que pasó en Oaxaca: le liberaron orden de aprehensión a los representantes sindicales del escalafón, sacaron a los trabajadores del IEPO ilegalmente y los mandaron a otros centros de trabajo y entregaron el edificio físicamente. Ese es un acto ilegal. El derecho sigue en la Constitución, en la ley, pero hoy por omisión la autoridad educativa está llevando a cabo actos arbitrarios y, como bien nos dices, hay muchos temas de corrupción por todo el país. Me tocó comentar con algunos compañeros en algunos estados que aparecía una lista de seleccionados a la evaluación y de repente publicaban otra y veían que ya no estaban los nombres. Cobraban de 50 a 80 mil pesos por sacarlos de la lista y no estuvieran seleccionados para la evaluación. Entonces se convirtió en un grave problema de corrupción. No lo hicimos nosotros, ha sido un tema, incluso los empresarios que estaban a favor de la reforma y de todas estas reformas empezaron a criticar y a señalar el grave problema de corrupción que tenía el gobierno para la implementación de las reformas. Y hoy es lo que le ha dado la razón, no solamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino al grupo de intelectuales del país que con sus plumas empezaron a criticar esta mal llamada reforma educativa. Hoy debemos tener claro que no es un tema de ahora le toca al magisterio porque la balanza está de este lado, sino es un tema de justicia. Nosotros en un juicio parajurisdiccional en materia de derechos humanos logramos que se iniciara un procedimiento administrativo sancionador de responsabilidades administrativas a Moisés Robles. No se le ha iniciado. Vamos a buscar que se le sancione por haber retenido el salario de forma ilegal a más de 1,500 trabajadores de la educación. Y no sé si recuerdas que habían algunas compañeras, el caso de un compañero que su hija ya no la querían recibir en el ISSSTE en la Ciudad de México, que estaba con un problema de cáncer la niña, porque le retienen el salario, le retienen el talón, y entonces lo primero que te piden en el ISSSTE es el talón, y tuvimos que hacer una y mil cosas a través de la defensa de los derechos humanos para que atendieran a la niña.
Así le pasó a una compañera que le retuvieron el salario, estaba embarazada, con peligro de perder el bebé, lo perdió al final del día, pero le hicieron dar muchas vueltas porque igualmente no tenía el talón. Todas esas vejaciones ya están documentadas y alguien se tiene que hacer responsable. Quien ordenó, materializó esa retención de salarios de manera ilegal, pues tiene que asumir una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal en su caso por todos los actos que hizo con el abuso de autoridad. Y después de pareciera darle este vuelco a la página de esta jornada, de toda esta lucha que ha tenido la CENTE, que ha tenido la sección 22, porque fue la más golpeada desde el decreto de 2015, cuando recordemos no existía ni siquiera interlocución con el gobierno del estado. Vino toda esta oleada de represión, de retenciones salariales, de represión laboral, de detención de nuestros compañeros líderes de la sección del anterior comité ejecutivo seccional, pero se dio todo este proceso que nosotros ya conocemos como la historia de la resistencia, de la verdadera resistencia, dicho sea de paso, que se vivió con los compañeros que estuvimos, pues bueno, al frente de los pocos que quedamos, porque pues bueno, muchos se fueron también a entregar al IEPO, pero en este tema de resarcir los daños provocados hacia de que se dieron o que se provocaron después del decreto del 2015, viene también este amparo de la ley hacia los funcionarios. Lo has mencionado, Moisés Robles, uno de los directamente responsables de todos estos daños que se causaron a nuestros compañeros. Ya mencionaste algunos ejemplos, muchas familias también que vivieron este tipo de vejaciones, los compañeros que fueron tomados como rehenes, presos políticos que fueron vejados, fueron llevados, fueron agredidos también los compañeros. Recordemos al compañero Picasso, que por tan solo voltear la mirada, ¿no?, cuando iba ingresando el Chapo Guzmán, me parece, pues fue golpeado, ¿no?, por incumplir el llamado que le hicieron en ese momento, y pues bueno, se fue a castigo en ese entonces. Entonces todas estas vejaciones que se sufrieron, todas estas secuelas, todas estas consecuencias que tuvimos y que ahorita se siguen viviendo en algunos casos a raíz de la implementación de la evaluación, a raíz de esta necesidad de aplicar la ley del servicio profesional docente y de empezar precisamente con Oaxaca, ¿hay alguna ruta para empezar a pedirla que se reparen los daños hacia los compañeros que vivieron este tipo de vejaciones? Porque ya hablamos de los compañeros evaluados, de qué va a pasar con los idóneos, qué va a pasar con aquellos que se autoubicaron, pero ahora viene esta etapa. A los que se les causaron daños, ¿qué viene para ellos? Sí, mira, yo creo que es un tema que debemos de retomar. Afortunadamente o desafortunadamente a tu servidor ya no le va a tocar, ya hay compañeros nuevos que ya ingresaron a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, digo, si es que el tema lo va a seguir llevando propiamente la sección 22. Nosotros lo hemos planteado desde que los compañeros fueron detenidos. Se trabajó una ruta en materia de derechos humanos. La ONU, a través de una mesa de trabajo de detenciones arbitrarias, sacó un resolutivo y determinó que los presos políticos de Oaxaca, o los compañeros presos, si fueron presos políticos en Oaxaca, cuando el entonces gobernador del estado de Oaxaca, en una conferencia de prensa, dijo que en Oaxaca no había presos políticos. La ONU sí sacó ese comunicado, Amnistía Internacional también reconoció que eran presos políticos, y esto fue parte de una defensa integral. Tenemos juicios de amparo tramitados por su traslado a penales de máxima seguridad. Como bien nos dice, los que estuvimos en la verdadera resistencia, pues nos tocó entrar a litigar los asuntos de nuestros compañeros, nos tocó entrar a Sonora, nos tocó entrar al Altiplano, donde verdaderamente son lugares que imponen nada más desde el registro para que tú puedas defender al interior a una persona, y más a los compañeros trabajadores de educación. Nos pasó una anécdota muy, muy bonita. Al entrar ahí, los policías nos decían: nosotros estamos con los maestros, pero necesitamos comer, por eso estamos trabajando acá, pero nosotros estamos con ustedes, maestros. Gracias por luchar por la educación. Y eso al final del día te fortalece y entras con una decisión de verdaderamente no permitir más vejaciones para tus compañeros. Nos tocó la gran responsabilidad histórica de estar acá,
y tratamos de asumirla con mucha responsabilidad, con objetividad y sobre todo con honestidad, porque era una situación que no solamente iba a impactar en las familias de nuestros compañeros que estaban sufriendo las vejaciones, sino es un proceso histórico para nuestro país. Por eso se habla de una cuarta transformación que es la que se dice que viene, y nosotros pues haber participado bien o mal en ese proceso que causó todo este desencanto de la sociedad, de ver que las mal llamadas reformas estructurales venían en contra de nuestra sociedad. Entonces vamos a buscar el mecanismo, ya tenemos muchos elementos. Hay algunos compañeros, como en el caso Atenco, que han demandado reparación integral del daño, es decir, que cada minuto que pasaron injustamente en la cárcel, en un penal de máxima seguridad, tiene que ser reparado. Obviamente no se puede, el tiempo no puede ser reparado, pero económicamente están buscando, no es porque únicamente se tenga que esto convertir en un tema económica, sino debe ser una sanción ejemplar, no solamente económica, para los involucrados. Tenemos el caso de Jacinta, de la misma manera tendría que salir la autoridad educativa, la Procuraduría, a pedir una disculpa pública por esas detenciones a nuestros compañeros. Los exhibieron en Televisa, los exhibieron en cadena nacional, los llevaron en aviones donde llevan a personas de delincuencia organizada, y todo eso violentó la presunción de inocencia. Tú nada más ves el caso Florence Cassé, de la francesa, por haberla exhibido en Televisa, tuvieron que salir a dar una disculpa pública, y a nuestros compañeros los exhibieron cuando ya había una prohibición constitucional para exhibir a nuestros compañeros, porque ellos tenían a su favor la presunción de inocencia. Recordemos que a Rubén Núñez, al maestro, le ejecutan una orden de aprehensión por un supuesto robo de libros de textos gratuitos, y esto me acuerdo con Aristegui cuando comentaba que qué paradójico es que un trabajador de la educación esté en la cárcel porque se robó un tráiler de libros de texto gratuitos. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ir documentando. No es un trabajo fácil, hay que buscar esa reparación integral del daño. Teníamos el proyecto de llevar a Suiza el asunto ante la Organización Internacional del Trabajo. Afortunado o desafortunadamente no habían recursos económicos, ningún litigio se puede litigar de manera gratuita, y nosotros queríamos proyectarlo como sacar una resolución histórica que a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, por su ideología política, tuviera un gran impacto en México para respetar la ideología política de cualquier ciudadano. Perfecto. Y sobre todo enfatizar que la reparación del daño no solamente representa un aspecto económico, la reparación del daño va directamente para que aquellos involucrados en estas vejaciones sean castigados de manera ejemplar para que no se vuelva a repetir ningún caso de este tipo, porque no se puede perseguir con cárcel, con reprensión y con retenciones de salario en este golpeteo laboral que se tuvo a cada compañero, como ya lo has dicho, por su ideología política, porque pues bueno, si bien es cierto que la CENTE se ha caracterizado, la sección 22 se ha caracterizado por esta lucha desde las calles, esto ha servido como mecanismo no solamente para que de manera mediática, sino también para que de manera política el gobierno utilice a todos los medios a su alcance para denigrar a los compañeros maestros, a quienes se dedican verdaderamente a la lucha social, a los líderes sociales, y también para, a través de estas herramientas mediáticas, generar el encono social con la sociedad y señalarlos y estigmatizarnos como aquellos que verdaderamente tienen la culpa. Ahora, ya frente a un nuevo panorama, frente no solamente político, sino gubernamental, en la presidencia de la República, vemos ya que las voces de aquellos personajes que desde el 2015 se pronunciaban en contra de los maestros, que señalaban precisamente a los maestros como los verdaderos culpables de la educación en el país, de lo que pasaba en el país, del rezago que se vive, a pesar de que sabemos que el rezago tiene diferentes mediciones, y estas voces, tanto legislativas como el sector empresarial, como algunos otros, han bajado de tono su discurso político frente a este nuevo gobierno, y además ya los diputados en la legislatura local
hace unos días mencionaron y dijeron, en efecto, no es una reforma educativa, es una reforma laboral que tiene vicios que se tienen que revisar y de la noche a la mañana cambian de parecer en el ámbito político. Cómo desde este esquema político se está dando precisamente este cambio de parecer, y vemos que lo único que evidencian es que no trabajan legislativamente a favor de los oaxaqueños, a favor de los mexicanos, con leyes que verdaderamente signifiquen un cambio verdadero para el país, sino están expensas de lo que desde arriba se les esté mandatando, y por supuesto de la presión empresarial que están ejerciendo desde algunos sectores. Está Mexicanos Primeros, el grupo de empresarios aquí en Oaxaca también, liderados por Candiani. Entonces, desde este ámbito también tenemos muchas consecuencias que se han derivado en contra de los maestros, hasta llegar también a los compañeros presos políticos que ya los mencionaste. Sí, claro, mira, hoy hay claridad social, no puede haber una reforma más sin un consenso social. No puede ser así, tampoco puede ser un consenso únicamente gremial, tiene que ser un consenso social. Tenemos que definir cuál es el rumbo de este país, cuál es el rumbo de Oaxaca, qué queremos construir para Oaxaca hacia un futuro. Es una gran responsabilidad. Quienes estén a cargo de esa gran tarea legislativa, esperemos que tengan asesores con ese conocimiento sobre la temática. No es cosa fácil, la reforma educativa fue la reforma más complicada para el gobierno en turno, tanto para crearla como para implementarla, y por eso hubo muchos vicios que nosotros aprovechamos vía juicio de amparo y logramos demostrar la inconstitucionalidad, la ilegalidad de varios actos de autoridad. Hoy tenemos que revisar esa legislación. Insisto, hay una ley creada con 37 foros de consulta que puede ser nuevamente, no sé si rediseñada, retomada, pero habían cosas muy importantes. Había cosas como crear en las comunidades un sistema educativo que estuviera vinculado con temas de la salud en general, con temas del contexto de soberanía alimentaria, conocimientos ancestrales, o sea, el PTO, el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, cómo potencializarlo en cada región, en cada sector. Se planeó así, se proyectó así, incluso iba a ser el primer estado del país, o va a ser el primer estado del país, y es que se implementa con la licenciatura en Educación Inicial Intercultural o Indígena. ¿Por qué? Caso Quintana Roo, quisieron desaparecer la educación inicial indígena. Ahorita en Yucatán tienen ese grave problema y les quieren meter a CONAFE. Nosotros desde la ley estatal reconocimos a educación inicial como un derecho humano de las personas en el estado de Oaxaca desde su contexto. En otros, incluso la Corte Mexicana ha definido que no es un derecho de los niños, sino que es un derecho del padre trabajador y de la madre trabajadora. Le cambiamos la perspectiva a ese derecho y tomamos en cuenta y valoramos al niño como un sujeto de derechos y no como un objeto que tiene que ir guardado a la guardería. Cosas relevantes se hicieron. Una licenciatura en lenguas originarias había, así como hay una licenciatura en lenguas de francés, inglés, una licenciatura en lenguas originarias, y así sucesivamente se buscaba cómo potencializar, cómo rescatar los saberes comunitarios y toda esa propiedad intelectual de nuestros pueblos originarios. Era parte del proyecto, nos hubiera gustado a muchos, no solamente por haberla coordinado, por haber participado en esa ley estatal en el 2013-2014, sino porque sabíamos que implicaba mucho para la sociedad oaxaqueña. Hay que rescatar lo que hoy se está perdiendo y son los valores y principios que estos pueblos originarios tienen como base de su organización social política, que son pueblos espirituales, dejando el tema material y con un sistema de servicios que ha logrado que estas comunidades sean lo que hoy son todavía y representan en nuestro país. Perfecto. Julio, pues bueno, antes de cerrar este espacio en donde platicamos con nuestro compañero integrante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, nuestro compañero abogado Julio César Velázquez, ¿algo más que quieras agregar? Sí, nada más comentarles que el día de hoy se va a presentar una demanda de amparo. Nos ha caracterizado como bien lo dices, hacer labor social. El tema de servir está muy claro dentro de nuestra estructura sindical.
nos tocó un año verdaderamente servir a nuestros compañeros, anteponiendo incluso a nuestra familia y a nosotros mismos, ¿no? Hoy se va a presentar una demanda de amparo en contra de la alza del precio del transporte urbano, y esperemos resultados positivos, que este aumento es inconstitucional, fue mal calculado, y nosotros estamos pidiendo que en lo que se calcula bien respeten el precio que tienen hasta el día de hoy, y bueno, que tenían de 7 pesos antes del decreto que publicaron, y es lo que estamos haciendo. Ahorita van a definir la estructura sindical, en qué lugares públicos van a seguir recaudando firmas, va a ser totalmente gratuito, y el juicio de amparo será tramitado por la sección 22 y por las organizaciones sociales que hoy están aglutinadas con la sección 22 en este Frente Único de Lucha, ¿no? Perfecto. Entonces, el llamado y la invitación para algunos otros sectores que se quieran sumar a esta jornada de amparos en contra del incremento al precio del transporte público, en especial del transporte urbano, para que se puedan sumar a la sección 22, a las organizaciones sociales. El día de hoy, ¿a qué hora se va a interponer este amparo? Comentábamos que antes de las 4 de la tarde, porque va a haber una actividad política. Ahorita incluso están recibiendo documentación, pero vamos a ir presentándolos. Los que estén preparados vamos a irlos yendo a dejar, así sucesivamente, hasta cumplir con todas las personas que están interesadas y están firmando las demandas de amparo. Insisto, a lo mejor más tarde sacaré la sección un comunicado de los puntos donde seguirán recibiendo las firmas y las copias de su credencial de elector de las personas que van a interponer el juicio de amparo. Perfecto, y como lo has dicho, nos ha caracterizado esta lucha no solamente desde la organización con los diferentes sectores, sino también de la labor social, de la labor comunitaria, de ayudarse entre los demás, y creo que es un aprendizaje que nos dejó esta resistencia en la que estuvimos involucrados cada uno de los compañeros que el día de hoy, pues bueno, permanecemos en este espacio todavía. Así que la resistencia nos enseñó no solamente eso, sino también ayudarnos entre todos, ayudar a los compañeros, ayudarnos entre los diferentes sectores, y que pues bueno, el día de hoy se estará dando se va a interponer este amparo en contra de este incremento arbitrario que ya se mencionó. Y antes de despedirnos, saludamos a Raúl Varela, que también nos estuvo siguiendo a través de nuestra señal de nuestra transmisión completamente en vivo en Senco sección 22. Para Ale Navarro, saludos camaradas desde San Antonio Nanahuitipán, en la Cañada, Oaxaca. Saludos compañeros de la 22 desde Hidalgo, los seguimos desde la CENTE de Hidalgo. También para Ave del Valle, hola compañeros, saludos solidarios desde Puebla, viva Oaxaca digna. Y por supuesto, la sección 22 continuará en pie de lucha. Muchas gracias, Julio, por aceptar platicar con nosotros sobre estos temas. Vendrán otros muchísimos temas para poder platicar todavía, claro, en este espacio informativo. Agradezco que hayas permitido estar con nosotros y darnos tu tiempo para platicar, no solamente con nosotros a través de esta frecuencia, sino también para platicar con nuestros compañeros que nos siguen a través de nuestra señal en la transmisión completamente en vivo que tenemos a través de Senco sección 22. Nos despedimos, los dejamos con la barra programática de nuestra señal de Radio Plantón. Saludos para Blanquita, que también nos está sintonizando a través de nuestra transmisión completamente en vivo en Facebook, en Senco sección 22. 11 de la mañana con 46 minutos. Esto fue su espacio informativo Voces al Viento. Platicamos con nuestro compañero abogado, integrante del cuerpo jurídico de la sección 22, Julio César Velázquez García. Él, pues bueno, nos ha estado